en plenitud. Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29. Me permitiré leerlo, hermanos, porque es una historia trágica y maravillosa, pero quiero que ustedes la absorban como yo la absorbí también. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le habían encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito, no te es bueno tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vivir en plenitud. Después de haber leído esta trágica historia, la narración tan difícil de la muerte, encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista, usted podría decir: ¿vamos a hablar de vida en plenitud? ¿Cómo es que podemos hablar, después de escuchar esto, de una vida plena o vivir en plenitud? Sin embargo, quiero decirles que hay una gran enseñanza en la vida de este hombre y un tesoro escondido, solo para los más avisados, solo para los más listos que quieran poseerlo. Estaremos de acuerdo en una cosa, hermanos: se trata de un evento terrible que manifiesta, por supuesto, los más altos niveles de maldad. Juan, un hombre justo, es decapitado injustamente. Entonces quizás surja en su mente la duda y la pregunta: ¿por qué permitió Dios que padeciera este hombre justo y santo de él tales acontecimientos? O podría preguntarse también: ¿no podría Dios haber salvado a Juan el Bautista? La respuesta es sencilla y muy clara. Por supuesto, claro que sí. Dios tenía el poder para salvarlo y aún para haber destruido a Herodes y a sus mujeres. Pero el Señor, hermanos, tiene sus procedimientos muy distintos a los nuestros y a veces incomprensibles. ¿Sí? Lo único que tú tienes que saber es que su plan es perfecto y maravilloso. Pero para que entendamos, hermanos, estos cuestionamientos o reflexiones que a veces de repente nos vienen a nuestra mente sobre la vida de Juan, veamos sobre lo que Juan declaró y podremos tenerlo más claro. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versos del 28 al 30, quiero que lo vayan a ver para que de alguna manera esto responda
a sus cuestionamientos y preguntas, y que Juan mismo nos revele, ¿verdad?, toda duda. Juan 3, del 28 al 30, dice de la siguiente manera. Dice Juan: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan. Es necesario que él crezca, hablando de Jesucristo, pero que yo mengüe. Estas palabras de Juan el Bautista nos revelan claramente y nos disipan toda duda y reflexión sobre si fue injusta o si por qué Dios no intervino. Las palabras de Juan nos dejan en claro que él estaba satisfecho, hermanos, hasta este momento por lo que él le había tocado hacer, que su misión era una nada más, el de ser el amigo del esposo y gozarse con el esposo. Él no era, hermanos, el bueno de la película. Él dijo en otra ocasión: yo no soy digno ni siquiera de tocar sus pies. Yo no soy el Cristo. Siempre lo prediqué. Y el siervo nunca será mayor que su Señor. Yo dejé muy en claro cuál es mi rol y mi papel aquí en la tierra. Esto denota entonces claramente que Juan tenía un firme propósito, una misión en su vida, hermanos. Y él lo sabía y lo estaba haciendo correctamente bien. Nunca se preguntó Juan el Bautista: ¿por qué Dios permite que a mí me suceda esto? Ahora reflexionemos, hermanos. Reflexionemos sobre algunos principios que nos ayudarán a resolver nuestro conflicto existencial. Porque ciertamente todavía hay conflicto existencial en muchos de nosotros, que no sabemos muy bien por qué razón estamos aquí en la tierra, que no sabemos el propósito de nuestros días y que no entendemos las cosas que suceden en este camino glorioso de Dios. Para todos aquellos que tienen conflicto existencial, entonces reflexione conmigo en estos 4 principios que he anotado. En primer lugar, un principio hermoso que quiero que lo analicen claramente. La vida no vale, hermanos, por la cantidad de años que vivimos, sino por la clase de misión que realizamos. Así es, la vida no vale por la cantidad de años que vivimos, sino por la clase de misión que realizamos. Una persona mayor siempre me decía: yo ya tengo tantos años, pero no sé si tú puedes llegar a tener mi edad algún día. Y me lo repetía y me lo repitió muchas veces. Dentro de mí nunca quise ser grosero, no fui grosero, pero yo decía: sinceramente, yo no cambio un año de mi vida por 100 años que tú puedas tener. Y esto nos habla de este principio. La vida no vale por la cantidad de años que vivimos, sino por la clase de misión que realizamos. Marcos 6, del 25 al 29, por favor. Dice así la Biblia. Marcos 6, del 25 al 29. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento que había hecho y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vea usted muy claramente, Juan el Bautista vivió menos de 33 años.
La tarea que Juan el Bautista realizó fue la más extraordinaria que jamás un mortal podía haber llevado a cabo. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías que vendría, a Juan le tocó personalmente preparar, hermanos, el tiempo y los acontecimientos antes de que el Señor apareciera. Él era el pregonero, él era la voz del desierto, él fue el heraldo, él fue el precursor, hermanos, el embajador del eterno reino que bajaba a este mundo. Y no solo eso, sino que él tuvo la gran oportunidad de verlo cara a cara y de poderlo señalar cuando lo vio frente a sí y dijo: este es el Cordero que Dios ha enviado. Este es el Cordero de Dios, al cual no soy digno ni siquiera desatar las correas de sus pies. Tuvo ese grande privilegio también de bautizarlo. Y se sintió indigno de estar ante su presencia. Vivió poco tiempo, hermanos. Pero aún Herodes describe cómo vivió este personaje. Tal vez usted diga: 33 años es muy joven para morir. Pero deje que lo diga precisamente aquel que lo mandó matar, que nos diga cómo vivió ese hombre. En el verso 20 ustedes pueden ver lo que decía Herodes de Juan, porque Herodes temía a Juan. Fíjense muy bien, lo respetaba, le tenía cuidado y estaba al pendiente de lo que él decía, porque sabía que hablaba con poder, sabiendo que era varón justo. Para Herodes era un varón justo y santo. Y aún así, dice que le resguardaba, tal vez aprovechándose de la influencia que él tenía como rey. A veces tal vez decía a los soldados: no lo molesten, por favor. ¿Saben qué? Asegúrense de que tenga comida para hoy. O tal vez alguna o que otra ocasión los fariseos le han de haber dicho a Herodes: no le dices nada, ¿por qué no lo apresas? ¿Por qué no lo castigas y lo matas? ¿No acabas de escuchar lo que ha dicho de ti y de tu esposa? La Biblia dice que Herodes lo guardaba a salvo, y oyéndole, era uno de sus oidores, de sus más fieles feligreses. Tal vez se quedaba muy perplejo de lo que predicaba Juan, pero le escuchaba de buena gana. Tal vez no le gustaba todas las cosas que Juan el Bautista predicaba, pero dice la Biblia que le escuchaba de muy buena gana. Así como los pastores y predicadores, hermanos, un mensaje nos puede llegar o incomodar. A veces es oído de buena gana y a veces es oído de mala gana, pero al final de cuentas usted sabe que es palabra de Dios. Y tarde que temprano, aunque no la haya aceptado, ante la presencia del Señor se le confirmará: lo que oíste fue palabra mía. Por eso, hermanos, usted debe temer y usted debe respetar la palabra y debe escucharla de buena gana. La vida no vale, hermanos, por los años que vivas, sino por la misión que realizas. Había un joven, y lo digo porque aquí tengo muchos jóvenes, llamado Ben Baca. Este joven vino a los 17 años a la ciudad. Él no pensaba jamás cómo Dios usaría su vida, pero él vino como intercambio escolar. Venía él aquí en las escuelas y era hospedado por una familia mexicana, y algunos de aquí, estudiantes del TEC de Monterrey, iban y estudiaban allá a Minnesota y allá eran hospedados para absorber la cultura, el idioma y aprender algunas experiencias. Cuando Ben llegó aquí, él inmediatamente, como un seguidor de Jesús, no se quedó quieto en su casa y dijo: bueno, voy a pasar estos 6 meses, me voy a amoldar a la familia y voy a probar un poco mi libertad. No están papá ni mamá, estoy lejos de mi entorno común. Pero él no. Él, como seguidor de Jesús, dijo: necesito buscar una iglesia. Y les dijo a sus hospedadores: llévenme a una iglesia. Y lo llevaron estos a una católica. Y dijo: no, una católica no, yo soy cristiano. Entonces lo llevaron a otra iglesia y él dijo: no, ¿saben qué? Debo decirles claro, yo soy bautista. Bien, entonces le llevaron a una bautista y él
Aunque le llevaron una bautista, dijo, no, habrá otra. Y la llevaron a otra y ahí se sintió cómodo. Aunque ciertamente esta iglesia estaba más alejado de su casa y más a la periferia, se sintió a gusto y cómodo. Y entonces decidió pasar sus meses de estadía en Culiacán en esa iglesia. Estando en la iglesia no se conformó nada más con venir los domingos. Él quiso ir a la misión, y una de las misiones a las que iba a la iglesia era Cofradía de San Pedro, una de las misiones que su servidor también allí le tocó trabajar. Entonces él iba y se enlistaba, no hablaba español, pero bien, se había involucrado con los muchachos de tal manera que se iba con los pastores e iba y trabajaba. La gente lo narra, hermanos, porque yo todo esto, hermanos, fui recopilándolo. Él llegaba ya a la misión de cofradía y se iba por esa calle principal hasta la última calle. Allá había un abarrotito y él siempre iba por sus fritos con chamoy, ¿sí? O su chimichanga. Le encantaban. Era muy peculiar ver a este americano rubio y juguetón con los niños. Los niños le seguían como abejas a la miel y siempre traía un niño trepado en su espalda. Él así vivió en su corta estancia en la ciudad, amando a su Señor, siguiendo a su Señor y apreciando las cosas más sencillas, porque ahí es donde está la grandeza. Cuando él terminó su tiempo de servicio aquí, él dejó una huella, pero más que dejar una huella, a él le quedó plasmada una huella en su corazón, por México, por Culiacán y por su iglesia, Emmanuel. Cuando él llega ya a Minnesota, a los meses que está ahí, él sale a pasear en una bicicleta. Pero antes de esto, le había dicho a la iglesia, le había compartido a su familia, a sus compañeros de la high school, las experiencias que había vivido en México y cómo Dios había tocado su corazón aquí, y de la gran necesidad por Cristo, de los pueblos, de la gran hambre que hay de Dios en nuestra nación. Él pudo transmitir al pastor y a la iglesia y a su familia la gran oportunidad que tuvo de seguir al Señor de cerca aquí. Inesperadamente, cuando aquel día sale a pasear en su bicicleta, un camión grande de volteo lo arrolla y pasa por encima de su cabeza la llanta. Su papá, Dan Buckle, lo alcanza en el hospital. Dan me dice, alcancé a sostener a mi hijo, Manry. Le pude expresar las últimas palabras y todo le salía por los oídos, imagínense, pero estaba vivo, por los ojos. Y lo abracé y lo despedí. Fue un impacto muy duro para la familia, para la iglesia y para sus compañeros. Tal vez Dan dijo, ¿por qué no tuve más tiempo para pasar con mi hijo? ¿Por qué los últimos tiempos tuvo que pasarlos allá en México, cuando debimos haberlo aprovechado aquí en familia? Tal vez muchas cosas pasaron por la mente de ese padre, pero debo decirle, la vida no vale por la cantidad de años que vivimos, sino por la clase de misión que realizamos. En segundo punto, la vida no nos fue dada para aferrarnos a ella, sino para alcanzar una meta. Marcos capítulo 1, versos del 4 al 8. Dice de esta manera, Marcos 1 del 4 al 8,
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con su Espíritu Santo. Y vea el verso 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús marca la pauta de la vida de Juan. El verso 15 nos dice que después de que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús asumió la tarea de seguir con el trabajo de Juan el Bautista, de predicar. Pero ahora el Señor Jesús decía: el tiempo se ha cumplido, el propósito ha llegado a su culminación, el reino de Dios fue anunciado por Juan y ahora está aquí. La tarea de Juan había sido muy clara. Él estaba solamente de paso. Él había sido un peregrino. Así tienes que entenderlo, así tengo que entenderlo yo. Somos peregrinos nomás. Su vestido de piel de camello y su comida de langostas. Y no estoy hablando de esas langostas que venden, ¿verdad?, de cualquiera de estos restaurantes que le cuesta 400, 500 pesos el platillo. Estoy hablando de saltamontes. Esas son las langostas, chapulines. Esa era la comida de Juan. Y miel silvestre que se encontraba, ¿verdad?, en los panales en el monte. Su casa, el desierto, el monte. Habría que aprovechar bien el tiempo, porque había que hacer una tarea. Él venía a predicar. Él venía a bautizar para el perdón de pecados. Recorría, dice la Biblia, las aldeas y todos los caminos. Reconvenía a todos sobre cómo corregir sus sendas. Así sea soldado, así sea aldeano, así sea creyente. Aún el mismo rey, hermanos, no se detenía ante nadie. Juan no detenía su mensaje. Él lo daba directo y conciso. Su mensaje era sencillo. Hacía sonar su voz y lo gritaba frecuentemente: viene uno que es más poderoso que yo. Él está encima de todas las cosas. Si le conocierais en verdad, esta tierra verá por fin la salvación de Dios. Su aventador está en su mano y él limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Lucas capítulo 3, verso 17. Está muy claro, hermanos. Juan no estaba aferrado a esta vida, ni a sus días, ni al vestido, ni a la moda, ni a los deleites gastronómicos, ni a propiedades. Estaba aferrado a su meta. Su meta era Jesucristo y la cumplió. Cuando Ben murió en brazos de Dan, su padre, Dan no entendía, tal vez por el dolor, pero pasaron varios días y tal vez hasta meses donde él no alcanzaba a entender: ¿por qué, Señor? Yo soy un siervo tuyo, mi familia es una servidora tuya, ¿por qué habremos de pasar por esto? Y de México no quería ni pensar. No, ¿quién quiere pensar en México? Los últimos días donde los desperdició mi hijo, en lugar de haberlos aprovechado en mi presencia. Adán le visitaba un corredor de seguros y le decía: oiga, señor Bacal, tenemos que hablar. La compañía del camión, hay un seguro que usted tiene que cobrar. Dan le decía una y otra vez: no quiero saber nada de eso, no quiero saber que algo me va a beneficiar por la muerte de mi hijo, no quiero tener ninguna satisfacción de algo
por algo que a mí me ha dolido mucho. Y se iba al corredor. Y volvía otra vez. Y era la misma negativa. Pasado el tiempo y ya a punto de vencerse, tal vez, el tiempo de la cobranza, nuevamente insiste el corredor y le dice: señor Vaca, mire, ahí está ese seguro. Quiero decirle, nada más escúcheme. Si usted no toma ese dinero, lo va a tomar el gobierno. ¿Y a quién beneficia? Sin embargo, usted puede hallarle una razón. Honre a la memoria de su hijo. Honre a su Dios. Úsenlo en beneficencia o en algo. Haga algo con él. Haga que todo esto, que la muerte de su hijo, dé fruto y resultado. Y que le haga sentir a usted que ha servido de algo. Fue entonces donde a Adán le cayó el 20 y dijo: es verdad. Y entonces cuando va a ver el seguro, esto es una gran cantidad, hermanos, que mi hermano Dan pudo haber disfrutado y gozado con ella muchas cosas. La mitad de ese dinero lo donó para la traducción de la palabra de Dios en diferentes idiomas y dialectos donde no se ha traducido. Una parte, dijo, la dedicaré a una campaña en la ciudad de Culiacán. No conozco Culiacán, no conozco a nadie en allá, no sé ni a quién conoció mi hijo, pero si el Señor quiere hacer algo con su vida, yo estaré dispuesto. Y una parte la dedicó para eso. Otra, tercera o cuarta o no sé qué tanta parte, pero la última parte dijo: haré un fideicomiso para que en honor a Dios y en nombre de mi hijo se siga predicando en la ciudad de Culiacán. Y esto servirá para posteriores viajes. Hermano Dan no sabía ni qué quería hacer Dios. Por eso les digo, la vida no nos fue dada para aferrarnos a ella, sino para alcanzar una meta. Y un día inesperado, estando yo en el templo, tal vez muchos días el templo está solo, pero ese día sonó y estaba el pastor solo y contestó el teléfono. Sí, bueno, hablaban dos americanos. No entendía al principio, pero una de ellas medio intentaba hablar español y le dije: sí, yo soy el pastor, ¿quién es? Y ya se presentaron y ella me dijo: yo soy la hija de Don Vaca, hablo un poco de español, pero me haré entender. Mire, mi papá es padre de un muchacho que estuvo en esa iglesia llamado Ben. Y inmediatamente: oh sí, Ben, sí, yo recuerdo, estuvo aquí, sí, él hizo algunas cosas bonitas esos días aquí. Ah, sí, ¿cómo está Ben? Ignorantes todos nosotros. Saludos para él. ¿Cómo está todo por allá? Sí, no sabe, bueno, por supuesto, pero quiero decirle: Ben, mi hermano, murió. ¿Cómo? Sí, murió hace unos meses. Oh, ¿cómo lo sentimos? Es la razón por la que le hablamos, pastor. Mi papá y yo quisiéramos ir hasta allá para conocerlos. Y hay un plan que Dios quiere hacer a través de ustedes y de nosotros. Si usted nos lo permitiera platicarlo, perfecto. ¿Cuándo vienen? Este fin de semana, el domingo estaremos en su iglesia. Bien. ¿Ocupan que haga algo? Sí, recójanos en el aeropuerto. Perfecto. Ese día lo recogí y lo llevé al culto. Y conocí a la familia Vaca. Me hablaron del plan. Y planeamos algo hermoso. Se predicó en toda la ciudad a Jesús, en aquella famosa
campaña He visto a Jesús en Culiacán. Calcomanías, todos los autos tenían calcomanías. Se pegaron más de 10,000 calcomanías en los autos. Se regalaron más de 5,000 videos. Usted hablaba para nuestra iglesia o hablaba para otra iglesia, y si usted decía, ¿sabe qué? Quiero tener la película de Jesús, se le regalaba. Se puso en la radio, se puso en la televisión, nada más en la televisión, y porque yo tenía un cuñado en la televisión, nos costó 130,000 pesos proyectar la película de Jesús en el horario y el día que queríamos. Se pasó por la radio como telenovela. Se hicieron grandes reuniones, se trajeron 50 proyectores. Cada iglesia o grupo religioso podía llevar un proyector a su casa y proyectar, o en su iglesia o en las calles o en los parques podía proyectar la película de Jesús, ¿verdad? Y así tener a la gente. Venían 50 equipos con su pantalla, su proyector y su generador de energía. Una campaña maravillosa. Nos unimos los pastores de la ciudad y Dios obró grandemente. Porque la vida no nos fue dada para aferrarnos a ella, sino para alcanzar una meta. Ben tenía una meta, aunque él no vio el alcance de su meta, y su padre y su familia se propusieron otra meta, y tampoco ellos verán el alcance de esta meta, pero lograron muchas cosas. Y su servidor también tenía otras metas, y las logramos. Pero la vida no vale. La vida no nos fue dada para aferrarnos a ella, sino para alcanzar esa meta. Y así debe de hacerlo usted. En tercer lugar, la vida no es significativa por cuánto tiempo la tengamos, sino por cuánto la entregamos. Lucas capítulo 7, por favor. Lucas 7, del 18 al 23. Vaya Lucas 7. Dice la Biblia de esta manera, del 18 al 23, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos estando en la cárcel, y les envió a Jesús para preguntarle, díganle al maestro, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vayan y díganle esto. Y así fueron los discípulos. Juan estaba en la cárcel y la duda, hermanos, le acosaba, le atacaba cada día. Mas él quiere estar seguro de saber que lo que ha hecho ha sido lo correcto. Su vida peligra. Él sabe que ya no le queda muchos días por vivir. Su vida está en un constante riesgo en manos de Herodes y de Herodías. Pero está dispuesto a entregar su vida feliz al saber que la ha entregado por la causa correcta, la más hermosa, la más sublime. Por eso envía a sus discípulos y les dice, vayan y díganle al Señor si es Él el que habíamos de esperar o esperaremos a otro. La respuesta de Jesús aclaró toda la duda. No había más que decir. Jesús le dijo nada más, díganle esto, Él sabrá muy bien quién es el que está aquí. Díganle que los ciegos ven. Díganle lo que han visto a estos cojos correr. Díganle que los leprosos son limpiados como nunca. Los sordos oyen. Los muertos son levantados. Y a todos los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Yo me imagino a Juan el Bautista en su celda cuando escuchó estas palabras. Me lo puedo imaginar sonriendo. Es Él. Es Él.
y luego dirigirse a sus discípulos diciéndoles: estoy listo para morir ya. Todo ha acabado. Él es mi Salvador. Yo ya no estaré más. Vayan y ahora síganlo a Él. Allí entregó quizás su misión. Allí entregó los últimos instantes de su existir. El tiempo aquí en la tierra no tiene sentido, tanto como la causa para la que vivimos, hermanos. La vida no es significativa por cuánto tiempo la tengamos, sino por cuánto la entregamos. Después de un día de predicación en la iglesia donde pastoreaba, yo siempre tenía en mi congregación una americana. Siempre estaba ahí, yo no sabía ni por qué. Yo era amiga ya de ella y de su esposo más. Estaba contento. Yo deducía, esta americana se vino su esposo de regreso a vivir a su ciudad y se tuvo que venir, pues está casada con él. Y pues como ella es cristiana, pues le pidió acercarse a una iglesia. Y qué bueno, están conmigo. Está bien, ya tenía con ellos 2 años. Y su esposo se convirtió en uno de los más fieles seguidores de Jesús. Estaba claro que ella había nacido en un hogar cristiano. Ella venía desde Portland. Y yo estaba feliz, porque su esposo al principio no conocía a Cristo, pero de tanto que lo llevó a la iglesia se hizo uno de mis apoyadores. En cierta ocasión les dije que se nos había descompuesto. En aquel tiempo no había, hermanos, todavía proyector de esto. Lo tenían solamente las empresas grandes y los ricos, quizás. Teníamos de acetatos. Y él vio como un día se nos descompuso el acetato y ya no quiso aprender. Ya no vamos a tener los cantos proyectados. A la mitad de la semana estoy en mi trabajo y me llama: pastor, vi que el domingo se descompuso el proyector. Ah, sí, dígame, ¿y qué puedo ayudarle, hermano? No, yo me preguntaba, estoy aquí en Office Depot, ¿me permitiría comprar un proyector para la iglesia y ofrendarlo a Dios? Hermano, por supuesto. Claro, hermano. Lo llevó el domingo siguiente, estrenamos proyector. Hermanos, cuando yo me iba a Durango, después de 10 años de pastorear aquella iglesia, él era muy observador y vio que la iglesia no me dio nada, no me dio indemnización, ni ofrenda, ni nada. Y él le preguntó al tesorero: ¿le dimos algo al pastor? No le dimos nada porque no lo acordó la iglesia, no tenemos, no sé. Entonces él llegó a mi casa: pastor, sé que no le han dado nada, pero permítame darle algo. Hizo un cheque. ¿Qué estás haciendo? Hizo un cheque de 10,000 pesos. No. Agarré su cheque y se lo guardé en su bolsa. Dalo a los necesitados o a la iglesia. Pero pastor, no, a mi Dios me ha dado mucho, hermano Eric. ¿En serio, pastor? ¿En serio? Usted vaya y délo a los pobres. Otro día, cuando yo prediqué, hermanos, y hablé, exactamente estábamos trabajando en la iglesia, en la colonia Progreso. Habíamos hablado de un corto que había habido en la ciudad. ¿Cómo la pasaron ese día? Pues bien, Dios me reveló cómo la pasarían nuestros hermanos allá de Progreso, sin aire, sin abanico y con un techo de cartón. Al otro día él me llevó para que comprara abanicos. Compre, no sé cuánto les alcance, pastor, para 10 abanicos, pero sé que usted pidió a la iglesia abanicos usaditos para llevar. Compre 10 abanicos. Y compré los abanicos y los llevé. Cuando llegué a Durango, hermanos, él, como una oveja balando todavía, me hablaba. Él fue de las 3 personas que me hablaban. Durante todo el año que pastoreé allá me hablaba: ¿cómo está, pastor? Y mire que lo extrañamos, mire que esto. Y cuando acá en la iglesia no pudieron tener pastor y volvieron a poner en votación otra vez mi nombre, y yo les decía: ¿saben qué? No me pongan, por favor, yo estoy acá trabajando, tengo una misión. Pastor, lo volvieron a poner en la lista. Y déjeme decirle que ganó.
Y estoy muy contento que ganó. Va a venirse. Hermano, no sé si me voy a ir. Pues ganó acá, véngase. Cuando decidí venirme, hermano, él fue el primero que me habló y está veniendo en la carretera. Ahí viene ya, sí, ya vengo, hermano. Qué bueno, pastor, qué bueno, lo felicito. Aquí lo esperamos. Así de ese corazón era él. Pues déjeme decirle, había terminado de predicar y había contado la historia de Ben. Y la hermana Caro había escuchado. Al final del culto se acercó conmigo. Pastor, he escuchado la historia de este joven Ben. ¿Es el mismo Ben que yo conozco? Pues ¿a qué Ben conoces tú? Hija, este joven Ben a mí me encontró en la ciudad, en el centro. Y yo, como lo vi americano y americana, pues hablamos y me dijo, ¿sabes qué? Deberías venir a mi iglesia. Y me trajo aquí a la iglesia. Aquí él me acercó a la iglesia, pastor. Y entonces yo acerqué a mi marido y a mis hijos también. Pero si es el mismo Ben que usted está diciendo, me está diciendo que murió. Sí, hermana, no lo sabía. No, yo solamente venía aquí porque él me trajo, él me dijo que se iría a Minnesota, pero no sabía la trágica historia. Pues déjame decirte que esa trágica historia fue la que hizo que tú estuvieras aquí. ¿Cómo es posible? Y lloró. Pues yo no sabía que tú lo conocías. Bueno, yo tampoco sabía, pastor, que usted lo conocía y que estaríamos hablando de la misma persona. Estoy muy agradecido con él. Y pensaba alguna vez agradecerle. No lo volverás a ver aquí. Pero ¿sabes qué? Pero viene su familia dentro de 2 meses. ¿Cómo? ¿Conoce a su familia? Sí, son los hermanos de Minnesota, su familia. Es una gran historia, una gran y larga historia de obrar de Dios. Y cuando vino Dan Baca y Caro, también se llama Caro Baca, les presenté a Caro y a Eric y le dije a Caro, Caro, ella está aquí por tu hijo. Se arrojó a su cuello y ambas lloraron y se besaron. ¿Por qué? Porque la vida no es significativa por cuánto tiempo la tengamos, sino por cuánto la entregamos. Aún Ben había dejado huella en esa familia. Por último, la vida no es grande, hermanos, por la huella que se deja en nosotros, sino por la huella que dejamos en ella. Es maravilloso crecer. Por supuesto que es maravilloso, hermanos, madurar y envejecer y notar también las señales de la edad en nuestro cuerpo y en nuestros hijos, cómo se desarrollan. A mí me trae mucha satisfacción. Cuando eran más chiquitos yo los veía en el lecho de su cama y sonreía y decía, van creciendo muy rápido. Y los veía ahí acostados, tan tiernos, pero nomás se levantaban, hermanos. Pero los seguía amando, los seguía amando. Es maravilloso tener un talento, es maravilloso tener muchas habilidades, es maravilloso tener una profesión o trabajo, es maravilloso construir una casa, es maravilloso levantar aquí y allá, poseer, conquistar, lograr, alcanzar prestigio o fama. Todo esto son huellas que bien pueden quedar en nosotros y para nosotros. Pero es más valioso, hermanos, ver las huellas que dejamos sobre otras personas, sobre la comunidad y sobre la historia. Juan murió a los 33 años, pero aún estamos hablando de él. ¿Se dan cuenta? ¿Quién no sabe de Juan el Bautista? ¿Quién no sabe de su intimidad y de su lazo con su Señor? El mismo Señor Jesús diría, ¿qué salisteis a escuchar en el desierto? ¿Salisteis a ver una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Salisteis a ver un hombre vestido de lino fino? No, porque los hombres que visten lino fino están en las casas grandes, en los palacios reales. ¿Qué salisteis a ver y a escuchar en el desierto? ¿A un profeta? No,
Pues yo les digo que Juan el Bautista era más que un profeta. De los hombres nacidos de mujer no ha habido otro como Juan el Bautista, ni mayor que él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta dónde está la grandeza? Por eso, hermanos, sin embargo, hubieron hombres y mujeres que vivieron 100 años y no sabemos de ellos, ni de la huella que dejaron. Mateo 11:11. Vean por favor Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Morir no es un problema cuando se ha dejado una huella que otros pueden seguir. Para Juan el Bautista cada día fue sumamente importante y eran cortos, había que aprovecharlos al máximo. Juan el Bautista cumplió su misión, tenía clara una meta, su meta, se entregó a ella. Y es una huella que podemos seguir, hermanos. Y tú has aprendido a través de sus huellas a vivir en plenitud. Aprendan a vivir en plenitud. Estábamos en Minnesota en el primer viaje misionero. Dan y su esposa me llevaron a ver un árbol que se plantó en el nombre de Ben. El árbol ya estaba así. Y después en ese auditorio de su preparatoria tuvimos un culto al cual asistió el alcalde de San Pablo, Minnesota. Y estábamos los de la iglesia y estábamos los de Culiacán y otros amigos e invitados. Y ahí les dije una cosa. Les leí un pasaje, el pasaje aquel que dice: si la semilla no cae al suelo y muere, no da fruto, no dará fruto. Al finalizar el pequeño mensaje, su papá se acercó y me agradeció y me dijo: gracias. Ocupaba escuchar eso. Ocupaba saber que la vida de mi hijo, Dios le había destinado que fuese así, para que diera mucho fruto e impactara. No se puede contar el fruto que Ben sembró. Una sola vida, en tan poco tiempo y con pocas cosas, Dios las puede potencializar. Tú puedes empezar. No puede haber fruto si no muere la semilla. Haz morir tu yo para que Cristo resurja en ti y ésta pueda llevar mucho fruto. Háganle como Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo sea levantado. Esa es una vida en plenitud. Eso es vivir en plenitud. Por eso, usted ve al pastor, hermanos, desde hace tiempo, hermanos, que yo ya no cuento mis años ni mis días como los cuenta el mundo. Yo ya los voy contando en retroceso. Sí. Por eso ya no es importante ni relevante lo que vive aquí, sino si cumplo mi misión y mi tarea, si hago para lo que fui hecho y glorifico a Dios y mi Padre sonríe. Si quieren llevar mucho fruto, mueran para Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Eso es vivir en plenitud.